En el bullicioso corazón de Buenos Aires, Laura Mendoza sirve café con una sonrisa que oculta años de lucha y sacrificio. Su encuentro con doña Mercedes, la madre ciega de uno de los hombres más poderosos de Argentina, parece casualidad. Pero cuando la anciana percibe algo familiar en su voz, un secreto enterrado por 3 décadas comienza a emerger. Lo que nadie imagina es que esta humilde camarera guarda en su sangre la verdad que podría redefinir un imperio y sanar heridas que el tiempo nunca pudo cerrar. Capítulo 1. Antes que nada, suscríbete al canal y cuéntanos de qué ciudad nos estás viendo. Capítulo 1. El encuentro inesperado. El aroma del café recién molido se mezclaba con el bullicio matutino de la avenida Corrientes. Laura Mendoza limpiaba por tercera vez la misma mesa del café nostálgico, un pequeño refugio de manteles a cuadros y paredes decoradas con fotografías en blanco y negro del Buenos Aires de antaño. Sus manos, agrietadas por el trabajo incesante, se movían con precisión mecánica mientras su mente vagaba hacia la cuenta del hospital que esperaba en su cartera, doblada y vuelta a doblar tantas veces que el papel amenazaba con romperse. «Laura, mesa 7». La voz de don Ricardo, el dueño del café, la sacó de sus pensamientos. Ella asintió, alisando su delantal azul marino y recogiendo su libreta. Era martes, 10 de la mañana, y el café estaba moderadamente lleno con la clientela habitual. Jubilados que estiraban un cortado durante horas, estudiantes universitarios que convertían una mesa en biblioteca, y ocasionalmente algún turista despistado buscando la autenticidad porteña. Pero la pareja que acababa de entrar no encajaba en ninguna de esas categorías. El hombre vestía un traje gris oscuro que Laura intuía costaba más que 6 meses de su salario. Alto, de complexión atlética, con cabello negro peinado hacia atrás y una mandíbula que parecía esculpida en mármol. Sus ojos, de un castaño profundo, escaneaban el lugar con la eficiencia de alguien acostumbrado a evaluarlo todo. Pero no era él quien captó realmente la atención de Laura. Era la mujer a su lado. Doña Mercedes Márquez se movía con una elegancia que desafiaba su edad y su condición. Su cabello plateado estaba recogido en un moño impecable y vestía un conjunto de lino beige que hablaba de clase sin gritar ostentación. Pero eran sus ojos los que contaban la verdadera historia. Cubiertos por unas gafas oscuras, se movían sin enfocar nada en particular, guiados únicamente por el brazo firme de su hijo y el bastón blanco que tanteaba el suelo con delicadeza. «Por aquí, mamá», dijo el hombre con voz grave pero suave. «Hay una mesa junto a la ventana». Laura se acercó con su mejor sonrisa profesional, aunque el corazón le latía un poco más rápido. Clientes así no eran comunes en el nostálgico. «Buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Laura, y los atenderé hoy», dijo, notando cómo el hombre la evaluaba con una mirada rápida pero exhaustiva. «¿Les traigo la carta?» «No será necesario», respondió él con cortesía formal. «Un café americano para mí y un té de manzanilla para mi madre, sin azúcar en ambos». Laura anotó mentalmente el pedido, pero algo la hizo detenerse. Doña Mercedes había inclinado ligeramente la cabeza, como si escuchara algo más allá de las palabras. «Disculpe, señorita», dijo la anciana con una voz melodiosa que contrastaba con su apariencia frágil. «¿Podría describir qué tipos de té tienen? Mi hijo siempre ordena por mí, pero hoy me gustaría elegir yo misma. Sebastián», aunque Laura aún no sabía su nombre, pareció sorprendido por un instante, pero no intervino. Laura se arrodilló levemente junto a la mesa, posicionándose a la altura de doña Mercedes. No lo hizo por condescendencia, sino por instinto, el mismo que usaba cuando hablaba con su pequeña Sofía. «Por supuesto, señora», dijo con calidez genuina. «Tenemos manzanilla que es suave y ayuda a calmar. Tilo, que es un poco más dulce y perfecto para relajarse. Té negro, que es más fuerte y tiene un sabor robusto.
té verde, que es delicado y tiene un toque amargo pero refrescante. Y mi favorito personal, té de boldo con menta, que es digestivo y tiene un aroma que me recuerda a las tardes en la casa de mi abuela. El silencio que siguió fue notable. Sebastián observaba a Laura con una expresión que había pasado de cortés indiferencia a genuino interés. Doña Mercedes había girado su rostro completamente hacia ella, y una sonrisa pequeña pero radiante se dibujaba en sus labios. El de boldo con menta, decidió la anciana. Alguien que habla de sus abuelas con ese cariño sabe reconocer un buen té. Laura sonrió, sintiendo un calor inexplicable en el pecho. Excelente elección, regreso en un momento. Mientras preparaba los pedidos en la barra, Laura podía sentir ocasionalmente la mirada del hombre sobre ella. No era una mirada incómoda, sino analítica, como si estuviera resolviendo un acertijo silencioso. Don Ricardo le pasó las tazas humeantes en una bandeja. «Esos son los Márquez», susurró el dueño con reverencia. «Sebastián Márquez, dueño de Industrias Márquez. Tiene más plata que todo el barrio junto. La señora es su madre. Vienen cada tanto, pero nunca se quedan mucho». Laura asintió, procesando la información mientras equilibraba la bandeja. Rico o no, para ella era simplemente otra mesa, otra oportunidad de ganar la propina que necesitaba desesperadamente. Cuando regresó, encontró a madre e hijo en una conversación silenciosa. Sebastián sostenía la mano de su madre sobre la mesa, un gesto que Laura encontró inesperadamente tierno, viniendo de un hombre que irradiaba autoridad. «Su té de boldo con menta, señora», dijo Laura, colocando la taza frente a doña Mercedes. «La taza está a las 12 en punto, y la cucharita a las 3. El azúcar está en el centro de la mesa si cambia de opinión». Doña Mercedes extendió su mano y encontró la taza sin dificultad, pero lo que dijo después detuvo a Laura en seco. «Gracias, querida. Eres muy considerada. No muchas personas se toman el tiempo de orientar a una ciega sin hacerla sentir inútil». «Mi hija», Laura se escuchó a sí misma decir, sorprendida de compartir algo tan personal. «Tiene 7 años y está aprendiendo en la escuela sobre diferentes capacidades. Me enseña cosas todos los días. Dice que las palabras correctas pueden construir puentes». «Tu hija es muy sabia», respondió Mercedes, inhalando el aroma del té con evidente placer. «¿Cómo se llama?» «Sofía. Un nombre hermoso». Sebastián observaba el intercambio con una intensidad que Laura no terminaba de comprender. Cuando sus miradas se cruzaron, él asintió levemente, un gesto de aprobación que ella no había buscado, pero que, extrañamente, le importó. «Si necesitan algo más, estaré por aquí», dijo Laura, retirándose con profesionalismo. Durante la siguiente hora, Laura atendió a otros clientes, pero su atención regresaba inevitablemente a la mesa junto a la ventana. Observó cómo Sebastián trabajaba en su laptop mientras su madre bebía su té con pequeños sorbos, una sonrisa perpetua en su rostro. De vez en cuando, Mercedes decía algo y Sebastián cerraba la computadora de inmediato, dedicándole toda su atención. Cuando finalmente pidieron la cuenta, Sebastián le entregó su tarjeta de crédito sin mirar el monto. «Ha sido un placer», dijo Laura, procesando el pago. «El placer fue nuestro», respondió Mercedes antes que su hijo. «Laura, ¿verdad?» «Sí, señora. Volveremos», dijo la anciana con convicción. «Este té me supo ahogar». Algo en esas palabras hizo que Laura sintiera un nudo en la garganta. Cuando se fueron, ella descubrió que Sebastián había dejado una propina del 50%, pero más que el dinero, fue la nota escrita a mano en el reverso del recibo lo que la dejó sin aliento. «Gracias por tratar a mi madre como a una persona, no como a una discapacidad. SM». Laura guardó ese papel en el bolsillo de su delantal, sin saber que ese encuentro aparentemente casual era el primer hilo de una madeja que, al desenredarse, revelaría secretos capaces de cambiar su vida para siempre.
Esa noche, mientras contaba sus propinas bajo la luz amarillenta de su pequeño departamento en Flores, con Sofía dormida en la habitación contigua y el sonido distante del tráfico porteño como banda sonora, Laura no podía quitarse de la cabeza los ojos ciegos de doña Mercedes. Había algo en ellos, en la forma en que la anciana había inclinado la cabeza al escuchar su voz, como si estuviera buscando algo, como si la estuviera reconociendo. Pero eso era imposible, ¿verdad? Laura sacudió la cabeza, guardando el dinero en el sobre destinado al hospital. No tenía tiempo para fantasías. Su realidad era demasiado concreta, demasiado urgente. Lo que no sabía era que en una mansión de Recoleta, a kilómetros de distancia, pero conectada por hilos invisibles del destino, doña Mercedes yacía despierta en su cama, acariciando un viejo medallón que guardaba en su mesa de noche. «Sebastián», había dicho esa noche a su hijo, «necesito que averigües todo sobre esa camarera». «¿Por qué, mamá?» Mercedes había cerrado sus ojos ciegos y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Porque su voz», susurró, «su voz me recuerda a alguien que perdí hace mucho tiempo, y si estoy en lo cierto, nuestras vidas están a punto de cambiar para siempre». Capítulo 2. Lazos que se tejen. La semana siguiente trajo consigo una rutina inesperada que alteró el ritmo monótono de la vida de Laura. Cada martes y jueves, a las 10 de la mañana en punto, Sebastián Márquez y su madre cruzaban la puerta del café nostálgico. Y cada vez, doña Mercedes pedía específicamente que Laura la atendiera. «Don Ricardo», había dicho la anciana con firmeza el segundo martes, «esa camarera de voz dulce, Laura, podría atendernos ella». El dueño del café había aceptado con una reverencia que bordeaba lo cómico, reorganizando inmediatamente las secciones del local para asegurarse de que Laura estuviera disponible. No era tonto. Clientes como los Márquez podían transformar la suerte de un negocio pequeño con solo mencionarlo en sus círculos sociales. Para Laura, sin embargo, esas visitas se convirtieron en algo más que una simple oportunidad de ganar buenas propinas. Eran islas de conversación en un océano de trabajo mecánico, momentos en los que se sentía vista como algo más que una simple dispensadora de cafés y medialunas. «Buenos días, doña Mercedes», saludó Laura ese cuarto jueves, colocando con cuidado la taza de té de boldo con menta que ya se había convertido en el pedido habitual. «Hoy el té tiene un aroma especialmente bueno. Don Ricardo compró hojas frescas en el mercado de San Telmo». «Puedo olerlo desde aquí», respondió Mercedes con esa sonrisa que iluminaba su rostro. «Siéntate un momento, querida, a menos que estés muy ocupada». Laura miró alrededor del café. Era un jueves tranquilo, con apenas 3 mesas ocupadas. Don Ricardo le hizo un gesto afirmativo con la cabeza desde la barra, animándola a complacer a su clienta VIP. «Solo un minuto entonces», dijo Laura, tomando asiento en la silla libre junto a la mesa. Sebastián levantó la vista de su laptop, observando el intercambio con esa mirada analítica que Laura había llegado a reconocer. Él era un hombre de pocas palabras, educado pero distante, como si una pared invisible lo separara del resto del mundo. Sin embargo, cuando se trataba de su madre, esa pared se desmoronaba. «Cuéntame de Sofía», pidió Mercedes envolviendo sus manos alrededor de la taza. «¿Cómo está?» Laura sintió la opresión familiar en el pecho que siempre acompañaba las conversaciones sobre su hija. «Fuerte», respondió, eligiendo sus palabras con cuidado. «Más fuerte que yo, sin duda. Ayer me dijo que cuando sea grande quiere ser doctora para curar a otros niños como ella». «¿Está enferma?» La voz de Mercedes se llenó de genuina preocupación. Laura dudó. No le gustaba compartir sus problemas, especialmente con extraños, por más amables que fueran. Pero había algo en doña Mercedes, en la forma en que inclinaba la cabeza al escuchar, que invitaba a la confianza. «Una condición cardíaca congénita», admitió finalmente. «Necesita una cirugía,
pero el sistema público tiene una lista de espera de meses y los hospitales privados, bueno, están fuera de mi alcance. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de Sebastián cerrando su laptop con más fuerza de la necesaria. ¿Cuánto?, preguntó él directamente. Sebastián, advirtió Mercedes. No. Laura se puso de pie abruptamente, sintiendo el calor de la vergüenza subir por su cuello. Disculpen, no debí... No estaba pidiendo nada. Sofía está en lista de espera. Será atendida cuando llegue su turno. Siéntate, querida. La voz de Mercedes era suave pero firme. Mi hijo es directo hasta la torpeza, pero sus intenciones son buenas. No estamos ofreciendo caridad. Simplemente nos importa. No puedo aceptar dinero de ustedes, dijo Laura permaneciendo de pie. Apenas nos conocemos. Entonces conócenos mejor, sugirió Mercedes. Ven a tomar el té a mi casa el domingo. Trae a Sofía. Tengo un jardín enorme que nunca uso, y me dijeron que hay columpios oxidándose por falta de risas de niños. Laura parpadeó, completamente desarmada por la invitación. Yo no sé si sea apropiado. ¿Qué tiene de inapropiado dos mujeres tomando té mientras una niña juega en el jardín? Mercedes sonrió. A menos que tengas otros planes, claro. Mamá, intervino Sebastián con un tono que Laura no supo interpretar. Tal vez Laura prefiera mantener su vida privada separada de su trabajo. ¿Y tú prefieres que siga siendo una extraña?, replicó Mercedes con astucia. Porque yo no. Esta muchacha tiene algo especial. Algo que no he sentido en años. Laura notó cómo Sebastián tensaba la mandíbula, pero no contradijo a su madre. En cambio, sacó una tarjeta de su billetera y la deslizó sobre la mesa. La dirección está ahí, dijo. El domingo a las 3 de la tarde, si decides venir. Habrá té, ese jardín desperdiciado y ninguna obligación de ningún tipo. Laura tomó la tarjeta con manos temblorosas. La dirección era en Recoleta, uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires, un mundo completamente ajeno al suyo. Lo pensaré, murmuró. Eso es todo lo que pido, respondió Mercedes, extendiendo su mano sobre la mesa. Sin pensarlo, Laura tomó esa mano arrugada y suave y sintió un apretón firme, casi desesperado, como si la anciana estuviera aferrándose a un salvavidas. Esa noche, Laura le contó a Sofía sobre la invitación mientras preparaban juntas una cena simple de fideos con manteca. ¿Una mansión de verdad, mami? Los ojos de Sofía brillaban con emoción. ¿Con jardín y todo? Eso dijeron. Laura revolvió los fideos en la olla, tratando de sonar casual. Pero no sé si debamos ir, mi amor. Son personas muy diferentes a nosotros. ¿Por qué? Porque tienen más dinero. Sofía frunció el ceño. La maestra dice que el dinero no define a las personas, que es lo que hay en el corazón lo que cuenta. Tu maestra es muy sabia, sonrió Laura. Pero a veces el mundo no funciona así de simple. ¿Entonces no vamos a ir? La decepción en la voz de Sofía fue como una puñalada. Laura miró a su hija, esa pequeña guerrera que enfrentaba cada día con una sonrisa a pesar del cansancio constante, de las visitas al hospital, de los juegos que no podía jugar como otros niños. ¿Cuándo había sido la última vez que le había dado algo especial, algo más allá de lo básico para sobrevivir? Iremos, decidió, pero solo por la tarde, ¿de acuerdo? El grito de alegría de Sofía hizo que todo valiera la pena. El domingo llegó con un cielo despejado que parecía burlarse de los nervios de Laura. Se había puesto su mejor vestido, uno azul marino que había comprado de segunda mano, pero que aún se veía presentable. Sofía llevaba un vestido amarillo con florecitas blancas, su favorito, aunque estaba un poco corto ya. El viaje en colectivo desde Flores hasta Recoleta pareció llevarlas a otro país. Las calles se volvían más limpias, los edificios más imponentes, los árboles más frondosos. Cuando finalmente llegaron a la dirección de la tarjeta, Laura tuvo que verificarla 2 veces. La mansión de los Márquez era una estructura de 3 pisos de estilo francés, con balcones de hierro forjado y una fachada de piedra que hablaba de generaciones de riqueza.
Un portón de hierro negro protegía la entrada, con un intercomunicador discreto a un lado. «Mami, es como un castillo», susurró Sofía, apretando la mano de su madre. Antes de que Laura pudiera presionar el botón del intercomunicador, el portón se abrió. Un hombre mayor de traje impecable apareció. «Señorita Laura, supongo», dijo con una leve reverencia. «Soy Antonio, el mayordomo. Doña Mercedes las está esperando en el jardín trasero. Por favor, síganme». Laura y Sofía intercambiaron una mirada de asombro mutuo. Un mayordomo. De verdad, el interior de la mansión era tan impresionante como su exterior. Pisos de mármol, arañas de cristal, cuadros que parecían pertenecer a un museo. Pero Antonio las guió rápidamente a través de la casa, saliendo por unas puertas de vidrio hacia un jardín que robó el aliento de ambas. Era enorme, con césped perfectamente cortado, rosales en flor, un estanque con peces dorados, y sí, tal como había prometido Mercedes, un conjunto de columpios de madera bajo un sauce llorón. «Mira, mami», Sofía señaló hacia una mesa de hierro forjado bajo una pérgola cubierta de jazmines, donde doña Mercedes esperaba, impecable en un vestido color lavanda. «Llegaron», dijo Mercedes, girando su rostro hacia ellas con esa precisión que Laura había notado, como si pudiera verlas a través de otros sentidos. «Puedo oler el perfume de lavanda que llevas, Laura, y tú debes ser Sofía. Acércate, querida, déjame conocerte». Sofía miró a su madre, quien asintió, y luego caminó hacia la anciana con esa valentía que solo los niños poseen. «Hola, señora Mercedes», dijo con su vocecita clara. «Gracias por invitarnos a su casa. Es muy bonita». Mercedes extendió sus manos y Sofía, sin dudarlo, colocó las suyas en ellas. La anciana las sostuvo suavemente, pasando sus pulgares sobre los pequeños nudillos. «Qué manos tan suaves», murmuró Mercedes. «Y qué voz tan melodiosa. Eres exactamente como imaginé». «¿Cómo puede imaginar si no puede ver?», preguntó Sofía con la honestidad brutal de los niños. «Sofía», Laura se apresuró a intervenir, mortificada, pero Mercedes se rió, una risa genuina y musical. «Es una excelente pregunta», dijo. «Verás, Sofía, cuando pierdes un sentido, los otros se vuelven más fuertes. Puedo imaginar cómo se ve una persona por su voz, por cómo huelen, por la forma en que sus manos cuentan historias. Y tus manos me dicen que eres una niña valiente, que has pasado mucho tiempo en hospitales, pero que tu espíritu no se ha rendido». Sofía miró sus propias manos con asombro, como si pudieran revelar secretos que ella desconocía. «¿Cómo sabe lo de los hospitales?» «Tus manos tienen pequeñas marcas de agujas», explicó Mercedes gentilmente. «Y hay una fortaleza en tu apretón que solo viene de enfrentar cosas difíciles». Laura sintió lágrimas picando en sus ojos. Nadie nunca había visto a Sofía tan claramente. «Ve a jugar en los columpios, mi cielo», dijo Mercedes. «Tu madre y yo tenemos mucho de qué hablar». Sofía corrió hacia los columpios con una energía que Laura sabía que duraría poco. Debía aprovechar cada momento de vigor antes de que el cansancio la venciera. «Siéntate, Laura». Mercedes señaló la silla frente a ella. «El té ya está servido». Laura obedeció, notando por primera vez la elegante tetera de porcelana y las tazas delicadas sobre la mesa. Antonio apareció silenciosamente, sirviendo el té antes de retirarse como un fantasma. «Tu hija es hermosa», dijo Mercedes. «Puedo sentirlo». «Lo es», respondió Laura con orgullo. «Es mi mundo entero». «¿Y su padre?». La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. «No está en nuestras vidas», respondió Laura con una voz que no invitaba a más preguntas. «Nunca lo estuvo realmente». Mercedes asintió, como si entendiera más de lo que se había dicho. «¿Puedo preguntarte algo personal, Laura?» «Supongo que sí. ¿Conoces a tus padres biológicos?». El corazón de Laura dio un vuelco. Era la última pregunta que esperaba. «Yo fui adoptada», admitió, sintiéndose extrañamente vulnerable.
Crecí en un orfanato hasta los 8 años, cuando me adoptó una mujer maravillosa, Marta Mendoza. Ella falleció hace 5 años. ¿Nunca investigaste tus orígenes? ¿Para qué? Laura se encogió de hombros. Mis padres biológicos me abandonaron. Marta fue mi verdadera madre en todos los sentidos que importan. Pero a veces, Mercedes habló con cuidado, eligiendo cada palabra. Las circunstancias no son lo que parecen. A veces los niños son tomados, no abandonados. A veces hay historias que nunca se contaron. ¿Por qué me pregunta esto? Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mercedes abrió la boca para responder, pero fue interrumpida por una voz masculina. «Mamá, llegué temprano de la...». Sebastián se detuvo en seco al ver a Laura. «No sabía que tenías visitas. Te dije que Laura y su hija vendrían hoy», respondió Mercedes con un tono que sugería que había información que él debería saber. «Es cierto». Sebastián se aflojó la corbata pareciendo incómodo. «Olvidé el día exacto». Pero Laura notó cómo sus ojos viajaban hacia donde Sofía jugaba, estudiándola con esa intensidad analítica característica. Luego la miró a ella y en su expresión había algo nuevo, una mezcla de confusión, sorpresa y algo que parecía inquietantemente cercano al reconocimiento. «Laura», dijo Sebastián lentamente, «¿puedo hacerte una pregunta?» «Sebastián», advirtió Mercedes. «Necesito saberlo, mamá». Su voz era tensa. «Laura, ¿tienes alguna marca de nacimiento distintiva? ¿Tal vez en forma de luna creciente detrás de tu oreja izquierda?» El mundo de Laura se detuvo. Instintivamente, su mano voló hacia detrás de su oreja izquierda, donde efectivamente había una marca de nacimiento que siempre la había distinguido, una pequeña luna creciente que Marta solía besar cuando era niña. «¿Cómo?», susurró. Mercedes comenzó a llorar en silencio, lágrimas rodando por sus mejillas mientras sus manos temblaban sobre su regazo. «¡Ay, Dios mío!», sollozó. «Es ella, después de todos estos años. Es ella». «¿Quién?». Laura se puso de pie bruscamente, el pánico apoderándose de ella. «¿De qué están hablando? ¿Qué está pasando aquí?». Sebastián sacó su teléfono, buscó algo en la galería y se lo mostró. Era una fotografía antigua, descolorida, de un bebé recién nacido. Detrás de su oreja izquierda, claramente visible, había una marca de nacimiento en forma de luna creciente. «Esta foto», dijo Sebastián con voz ronca, «es de mi hermana. La hermana que perdimos hace 32 años, cuando fue robada del hospital el día que nació». Laura retrocedió tambaleándose, chocando con su silla. El jardín, la casa, todo comenzó a girar. «No», negó. «Eso es imposible. Yo tengo 32 años, pero eso no significa...». «¿Naciste el 15 de marzo de 1993?» preguntó Sebastián. «¿En el Hospital Italiano de Buenos Aires?» Laura asintió lentamente, sintiendo cómo su realidad se resquebrajaba. «Ese es el día y el lugar donde mi hermana desapareció», dijo Sebastián. «Y tú tienes su marca de nacimiento única, su edad exacta, y cuando mamá te escuchó hablar, algo en ella reconoció algo que yo no podía ver. Tu voz», susurró Mercedes entre sollozos, «es igual a la de mi hermana, la madre biológica de la bebé que me quitaron. Una voz que nunca olvidé, una voz que he buscado en cada mujer joven durante 30 años». Laura sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer en la silla, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. «Esto no puede estar pasando», murmuró. «Esto no es real». «Necesitamos hacer una prueba de ADN», dijo Sebastián, su voz de pronto profesional, como si necesitara esa máscara de control para no derrumbarse. «Para estar seguros. Pero Laura, todas las señales están ahí. ¿No lo ves? ¿No lo sientes?». Laura miró hacia donde Sofía jugaba, ajena a que el mundo de su madre acababa de ser destrozado y reconstruido en el espacio de 5 minutos. «Necesito irme», dijo, poniéndose de pie bruscamente. «Esto es demasiado. Yo necesito pensar. Por favor, no te vayas», suplicó Mercedes, extendiendo sus manos. «No de nuevo. No puedo perderte otra vez».
Pero Laura ya estaba caminando hacia Sofía, tomando su mano, murmurando disculpas mientras prácticamente arrastraba a su hija confundida hacia la salida. Sebastián la siguió hasta el portón. «Laura, espera», sujetó suavemente su brazo. «Sé que es mucho para procesar, pero por favor, déjanos hacerte la prueba. Mereces saber la verdad. Y si estamos en lo cierto...» Su voz se quebró levemente. «Entonces has estado sola durante 30 años, cuando deberías haber estado con nosotros. Cuando deberías haber tenido todo lo que necesitabas. Cuando Sofía debería haber tenido la atención médica que requiere sin que tuvieras que elegir entre pagar la renta o sus medicinas». Esas últimas palabras fueron como un puñetazo en el estómago de Laura. Porque tenían razón. Si esto era cierto, si realmente era la hermana perdida de Sebastián, entonces todas sus luchas, todo su sufrimiento, la enfermedad de Sofía que no podía tratar adecuadamente, todo podría haber sido diferente. Y no sabía si eso la llenaba de esperanza o de una rabia que no sabía cómo procesar. «Te llamaré», dijo finalmente liberando su brazo. Necesito tiempo». Sebastián asintió, pero le entregó otra tarjeta, esta vez con un número personal garabateado. «Cuando estés lista», dijo, «sin presiones, pero por favor, no desaparezcas, no otra vez». Laura tomó la tarjeta y huyó, con Sofía preguntando confundida qué había pasado, por qué se iban tan pronto, si había hecho algo malo. Esa noche, sentada en su pequeño departamento mientras Sofía dormía, Laura sostenía la fotografía que Sebastián había insistido en que se llevara. La fotografía de un bebé con su misma marca de nacimiento. Y por primera vez en su vida adulta, Laura se permitió preguntarse, ¿y si su vida entera había sido una mentira? ¿Y si en algún lugar había una familia que la había estado buscando? ¿Y si todo podría cambiar? Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Era Sebastián. «Mi investigador privado encontró tus registros del orfanato. Fuiste dejada ahí por una enfermera del hospital italiano el 17 de marzo de 1993, 2 días después del robo de bebés. Coincide perfectamente. Por favor, Laura, déjanos darte las respuestas que mereces». Laura miró la pantalla durante largos minutos antes de finalmente escribir una sola palabra. «Mañana». Y con esa palabra selló su destino, sin saber que la verdad que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría su vida, sino que desenterraría secretos que habían estado pudriéndose durante 3 décadas, secretos que personas poderosas habían matado por mantener ocultos. Capítulo 3. Sombras del pasado. El laboratorio privado estaba ubicado en el piso 23 de un edificio corporativo en Puerto Madero, con ventanales que ofrecían una vista panorámica del Río de la Plata. Laura nunca había estado en un lugar así. Todo era acero inoxidable, blanco impoluto y eficiencia silenciosa. Tan diferente de las salas de espera abarrotadas del hospital público donde llevaba a Sofía, con sus sillas de plástico rotas y sus paredes descascaradas. «Es un procedimiento simple», explicó la técnica con una sonrisa profesional, preparando los hisopos. «Solo necesito frotar el interior de tu mejilla, sin dolor, sin agujas». Laura asintió mecánicamente. Sebastián estaba sentado a su lado, tenso como una cuerda de violín, mientras que doña Mercedes había insistido en esperar en la sala contigua, como si su presencia pudiera contaminar la objetividad del momento. «¿Cuánto tardan los resultados?», preguntó Laura con voz apenas audible. 72 horas, respondió la técnica. «Aunque con la prioridad que ha solicitado el señor Márquez, podríamos tenerlos en 48. 48 horas para saber si su vida entera había sido una mentira construida sobre un crimen». Cuando terminaron, Sebastián la acompañó hasta el elevador. Habían hablado poco desde que Laura aceptara hacer la prueba. ¿Qué se dice en momentos así? ¿Cómo se llena el silencio entre 2 personas que podrían ser hermanos, pero que son, esencialmente, extraños? «Laura,
Sebastián se aclaró la garganta cuando las puertas del elevador se abrieron. Independientemente del resultado, quiero que sepas que mi madre está dispuesta a ayudarte con los gastos médicos de Sofía, sin condiciones. No puedo aceptar eso. Laura negó con la cabeza automáticamente. ¿Por qué?, preguntó él con genuina curiosidad. ¿Orgullo? ¿Dignidad?, corrigió ella. No soy una causa de caridad. ¿No estás escuchando? Sebastián bloqueó la puerta del elevador con su mano cuando ella intentó entrar. No es caridad. Si eres mi hermana, entonces Sofía es mi sobrina. Y si no lo eres, hizo una pausa. Digamos que mi madre no ha mostrado tanto interés en otra persona en años. Eso vale algo para mí. Laura lo estudió. Era difícil leer a Sebastián Márquez. Su rostro era una máscara de control cuidadosamente construida, pero en sus ojos había algo más. Soledad, tal vez, o una herida vieja que nunca había sanado completamente. Déjame pensarlo, dijo finalmente. El tiempo es algo que Sofía no tiene en abundancia, replicó él con una franqueza brutal. Su condición no va a esperar a que resuelvas tus conflictos internos sobre aceptar ayuda. Las palabras dolieron precisamente porque eran ciertas. Laura había estado esperando 4 meses en la lista pública y cada día Sofía estaba más pálida, más cansada, con menos energía para ser la niña brillante que debería ser. Entonces lo haré por ella, dijo Laura, pero llevaré un registro de cada peso que gasten y algún día, de alguna manera, lo devolveré. Laura, es lo único que puedo ofrecerte, Sebastián, mi palabra de que esto no es un regalo, sino un préstamo. Él suspiró, pero asintió. Está bien, como quieras. Mi asistente, Valentina, contactará con los mejores cardiólogos pediátricos de Buenos Aires. Sofía será evaluada esta misma semana. Las puertas del elevador finalmente se cerraron, y Laura se apoyó contra la pared de metal, cerrando los ojos mientras descendía. ¿Qué estaba haciendo? ¿Realmente iba a permitir que estos extraños, estas personas que afirmaban ser su familia, entraran así en su vida? Pero cada vez que dudaba, veía el rostro de Sofía, escuchaba su tos nocturna, sentía su cuerpecito frágil en sus brazos y supo que vendería su alma al diablo si eso significaba salvar a su hija. No tenía idea de cuán cerca estaba de hacer precisamente eso. Esa tarde, mientras Sofía dormía la siesta, Laura sacó una caja de zapatos del fondo de su armario. Era todo lo que tenía de su vida antes de Marta Mendoza: documentos del orfanato, una manta raída de bebé y una carta sellada que la directora del orfanato le había dado cuando cumplió 18 años. Para abrirse solo cuando estés lista para saber la verdad, había dicho la anciana monja con ojos tristes. Laura nunca la había abierto. Durante 14 años, esa carta había permanecido sellada porque, francamente, nunca había querido saber. La verdad de por qué había sido abandonada solo prometía dolor, y ella ya tenía suficiente de eso en su vida. Pero ahora, con dedos temblorosos, rompió el sello. La carta estaba escrita en una caligrafía temblorosa, manchada en algunos lugares como si lágrimas hubieran caído sobre la tinta. A quien encuentre a mi bebé, me llamo Elena Márquez, y soy una mujer muerta escribiendo estas palabras. Mi cuñado, Ernesto Márquez, ha descubierto mi aventura, ha descubierto que la niña que di a luz no es de su sangre, es hijo de otro hombre, un hombre que amé, pero que nunca pudo ser mío. Ernesto es poderoso y vengativo. Me ha quitado a mi bebé, mi pequeña niña con una marca de luna detrás de su oreja. La enfermera que trabajaba para él se la llevó del hospital. Me dijeron que murió, pero yo sé que vive. Lo siento en mi corazón de madre. Si alguien encuentra esta carta, si alguien encuentra a mi niña, por favor díganle que no la abandoné. Díganle que luché. Díganle que cada día que me quedó de vida la busqué. Díganle que su abuela Mercedes fue la única que me creyó, la única que también buscó, pero que ni siquiera el amor de una abuela pudo contra el poder y la crueldad de Ernesto. Mi niña, si algún día lees esto,
Tu verdadero padre fue un artista sin dinero, pero con un corazón enorme. Te amó sin conocerte. Y yo te amé más que a mi propia vida. Perdóname por no haber sido lo suficientemente fuerte para protegerte. Con todo mi amor eterno. Elena Márquez, 12 de marzo de 1993. Laura leyó la carta 3 veces, cada palabra grabándose en su mente como hierro candente. Sus manos temblaban tanto que tuvo que dejar el papel sobre la mesa. Elena Márquez. Ese era el nombre de su madre biológica. Una mujer que había muerto buscándola. Una mujer que no la había abandonado, sino que había sido víctima de un hombre cruel que había robado a su propia sobrina por despecho. Y doña Mercedes. Mercedes había sabido. Había buscado. Durante 30 años había cargado con ese conocimiento, con esa pérdida. El teléfono de Laura sonó, sobresaltándola. Era un número desconocido. «¿Hola?», contestó con voz ronca. «¿Señorita Mendoza? Soy el doctor Fabián Guzmán, cardiólogo pediátrico del Hospital Alemán. El señor Márquez me contactó respecto a su hija Sofía. ¿Podría traerla mañana a las 9 de la mañana para una evaluación completa?» Laura casi dejó caer el teléfono. Sí, claro, estaremos ahí. Excelente. Y señorita Mendoza, he revisado los estudios previos que el señor Márquez me envió. La condición de su hija es seria, pero altamente tratable con la cirugía correcta. Vamos a cuidar muy bien de ella». Cuando colgó, Laura se permitió llorar por primera vez desde que todo esto había comenzado. Lloró por la madre que nunca conoció, por la abuela que la había buscado durante décadas, por los años perdidos, y por el alivio abrumador de saber que Sofía finalmente recibiría la ayuda que necesitaba. Al día siguiente, el Hospital Alemán recibió a Laura y Sofía como si fueran realeza. Nada de esperas interminables en pasillos abarrotados. Una enfermera las escoltó directamente a un consultorio privado, donde el doctor Guzmán, un hombre de unos 50 años con una sonrisa amable, examinó a Sofía con una meticulosidad que hablaba de verdadera vocación. «Tu hija es una luchadora», le dijo a Laura después de 2 horas de estudios, «pero necesita cirugía pronto, dentro de las próximas 3 semanas idealmente». «¿Tan pronto?». Laura sintió pánico. «Es necesario», explicó el doctor con gentileza. «La válvula está deteriorándose más rápido de lo que esperábamos, pero tengo muy buenas noticias. La cirugía tiene una tasa de éxito del 95% en casos como el de Sofía. Con el procedimiento correcto y rehabilitación adecuada, podrá llevar una vida completamente normal». «¿Cuánto cuesta?», preguntó Laura, aunque ya sabía que el señor Márquez había dicho que pagaría. «El señor Márquez se ha encargado de todos los gastos», confirmó el doctor. «Cirugía, hospitalización, medicamentos, fisioterapia posterior, todo está cubierto». Laura asintió, tragándose el nudo en su garganta. Cuando salieron del hospital, encontraron a Sebastián esperándolas en el estacionamiento, apoyado contra un Mercedes negro que probablemente costaba más que 10 años del salario de Laura. «¿Cómo fue?», preguntó dirigiéndose directamente a Sofía. «¿Te portaste bien con el doctor? Me sacó como 1000 litros de sangre», exageró Sofía dramáticamente. «Bueno, tal vez solo 2 tubitos, pero dolió». «Eres muy valiente». Sebastián se agachó para quedar a su altura. «¿Sabes qué hacen las niñas valientes después de visitas al doctor?». «¿Qué?». «Toman helado. Es una ley universal». Sofía miró a su madre con ojos suplicantes. Laura quiso negarse, mantener las distancias, protegerse de involucrarse más con estos Márquez que amenazaban con transformar completamente su vida. Pero la esperanza en los ojos de su hija era irresistible. «Está bien», cedió, «pero solo uno pequeño». Terminaron en una heladería artesanal en Palermo, sentados en una mesa al aire libre, mientras Sofía devoraba un cucurucho de dulce de leche granizado. Sebastián pidió un café que apenas tocó, y Laura un té que dejó enfriarse mientras observaba a su hija reír. «Hay algo que necesito decirte»,
comenzó Sebastián, después de un largo silencio. Laura lo miró, notando la tensión en su mandíbula. Mi padre, Ernesto Márquez, murió hace 5 años, cáncer de pulmón. Pero antes de morir, le confesó a mi madre lo que había hecho, cómo había orquestado el robo de la bebé de Elena, su cuñada, cómo había pagado a una enfermera para llevarla a un orfanato lejos de Buenos Aires con documentos falsificados que borraban cualquier rastro. ¿Por qué? Laura apenas pudo articular la pregunta. ¿Por qué haría algo así a un bebé inocente? Porque era un hombre cruel que valoraba el linaje sobre todo lo demás. La voz de Sebastián estaba cargada de amargura. Cuando descubrió que Elena había tenido una aventura, que la bebé no era de sangre Márquez, decidió que era mejor que desapareciera. Para él, era una vergüenza que debía ser eliminada. Pero tu madre... Mi madre quedó destrozada. Elena era su cuñada, sí, pero también su amiga cercana. Y cuando Elena murió 6 meses después de perder a su bebé, mamá siempre sospechó que no fue el accidente automovilístico que mi padre reportó. Laura sintió náuseas. ¿Estás diciendo que tu padre mató a mi madre? No tengo pruebas. Sebastián la miró directamente, pero mi madre siempre lo creyó. Y durante 30 años ha cargado con esa culpa, con no haber podido proteger ni a Elena ni a su bebé. Perder la vista hace 10 años fue devastador, pero creo que parte de ella se rindió mucho antes de eso. ¿Y tú? Preguntó Laura. ¿Qué piensas tú? Pienso que mi padre fue un monstruo, respondió sin vacilación. Y que si realmente eres mi hermana, entonces tengo 30 años de ausencia que compensar. Laura miró a Sofía, que ahora perseguía palomas entre las mesas, su risa cristalina contrastando con la oscuridad de la conversación. La carta, dijo de repente. Tengo una carta de Elena. La dejó en el orfanato para mí. Sebastián se enderezó bruscamente. ¿Qué dice? Laura le contó el contenido de la carta, observando cómo las emociones cruzaban el rostro normalmente controlado de Sebastián. Shock, dolor, rabia y finalmente algo parecido a la determinación. Necesito ver esa carta, dijo, y necesito que veas algo también. Sacó su teléfono y abrió una fotografía. Era una imagen de un cuadro, un retrato de una mujer joven con cabello oscuro y rizado, ojos color miel, y una sonrisa que iluminaba toda la pintura. Esta es Elena, dijo Sebastián. Tu madre biológica, mi tía. Laura tomó el teléfono con manos temblorosas. Era como mirarse en un espejo del pasado. Los mismos ojos, la misma forma de la boca, incluso la misma pequeña hendidura en el mentón. Dios mío, susurró. El artista que la pintó, continuó Sebastián, era tu padre biológico. Se llamaba Matías Ferrer. Era profesor de arte en una escuela pública. Elena tomó clases con él. Se enamoraron, pero ella ya estaba casada con mi tío Carlos, el hermano menor de mi padre. ¿Dónde está él ahora, Matías? Murió hace 8 años. Accidente de tránsito, otro accidente conveniente. Laura sintió escalofríos. Tu padre, dijo lentamente, ¿hizo matar también a Matías? No lo sé, admitió Sebastián, pero mi madre siempre ha tenido sus sospechas. Ernesto Márquez era un hombre que no dejaba cabos sueltos. Laura devolvió el teléfono, incapaz de seguir mirando la imagen de la madre que nunca conoció, del padre que ni siquiera sabía que existía hasta hace 5 minutos. ¿Por qué me cuentas todo esto?, preguntó. ¿Por qué ahora? Porque cuando los resultados del ADN confirmen lo que ya sabemos en nuestros corazones, vas a entrar oficialmente en la familia Márquez. Y necesitas saber en qué te estás metiendo. No somos solo riqueza y privilegios, Laura. Somos también secretos oscuros, crímenes sin castigo y fantasmas que se niegan a permanecer enterrados. Tal vez no quiera formar parte de eso, dijo Laura. Tal vez sea más feliz no sabiendo. ¿Serías feliz?, preguntó Sebastián. ¿Podrías simplemente olvidar que tienes una familia, que tu hija tiene una abuela que la adoraría, un tío que haría cualquier cosa por protegerla? ¿Podrías vivir el resto de tu vida preguntándote qué habría pasado si hubieras elegido diferente? Laura no respondió porque no tenía respuesta.
Sofía regresó corriendo, con las mejillas rosadas por el ejercicio. «Mami, ese señor de allá dice que te conoce», señaló hacia la acera. Laura giró y sintió que su sangre se congelaba, de pie junto a un poste, mirándola fijamente con una expresión que no podía interpretar. Estaba un hombre de unos 40 años, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Nunca lo había visto antes en su vida, pero algo en la forma en que la miraba, con una mezcla de sorpresa y algo más oscuro, hizo que cada instinto en su cuerpo gritara peligro. «¿Lo conoces?», preguntó Sebastián, siguiendo su mirada. «No», susurró Laura. El hombre sacó un teléfono, tomó una fotografía de ellos tres y luego desapareció entre la multitud del mediodía porteño. «Sebastián», Laura agarró su brazo. «Algo no está bien». «Tranquila», pero ella vio preocupación en sus ojos. Probablemente solo un curioso que reconoció el apellido Márquez. Pasa todo el tiempo. Pero Laura sabía con una certeza que le heló los huesos que ese hombre no era un simple curioso. Era una amenaza. Y ahora que alguien había fotografiado a ella, Sofía y Sebastián juntos, un reloj invisible había comenzado a contar regresivamente. ¿Hacia qué? No lo sabía. Pero la forma en que Sebastián inmediatamente llamó a alguien por teléfono, ordenando seguridad adicional en un tono que no admitía discusión, le dijo que él compartía sus temores. La verdad de su pasado no solo iba a cambiar su futuro, iba a poner en peligro todo lo que amaba. Y en algún lugar de Buenos Aires, en una oficina con vista al río, alguien recibió esa fotografía con una sonrisa satisfecha. Los fantasmas del pasado de Ernesto Márquez no estaban tan muertos como todos pensaban, y estaban hambrientos de venganza. Capítulo 4. La verdad emerge. Los 2 días siguientes fueron los más largos de la vida de Laura. Cada hora que pasaba sin noticias del laboratorio se sentía como una eternidad. Sebastián había insistido en que un chofer la llevara y recogiera del trabajo. Una precaución que ella había protestado pero secretamente agradecido después del encuentro con el hombre de la cicatriz. El miércoles por la mañana, mientras servía cafés en el nostálgico con movimientos automáticos, su teléfono vibró. Era Sebastián. «Resultados listos. ¿Puedes venir a la casa esta tarde? Mamá quiere que estemos todos juntos cuando los abramos». Laura miró el mensaje durante largos segundos, antes de responder con manos temblorosas. «Salgo a las 4. Estaré ahí a las 5». Las siguientes horas se arrastraron como miel espesa. Laura derramó 2 cafés, confundió 3 pedidos y finalmente don Ricardo la mandó a casa temprano con una palmada comprensiva en el hombro. «Ve, muchacha, lo que sea que esté pasando en tu vida, necesitas resolverlo. Nunca te había visto así». Laura recogió a Sofía de la escuela y tomaron un taxi hacia Recoleta. Su hija parloteaba sobre su día, ajena a la tormenta que rugía en el interior de su madre. ¿Qué pasaría si la prueba era positiva? ¿Cómo cambiaría eso todo? ¿Y si era negativa? Después de permitirse imaginar una familia, una abuela para Sofía, respuestas sobre su pasado, ¿cómo volvería a su vida de antes? Antonio la recibió en la puerta con su habitual discreción profesional, pero Laura notó algo diferente en su expresión. Anticipación, quizás incluso esperanza. «La están esperando en el salón principal, señorita Laura». El salón era una habitación enorme con techos altos, molduras doradas y ventanales que daban al jardín. Mercedes estaba sentada en un sofá de terciopelo azul, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Sebastián estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera con tensión visible en cada línea de su cuerpo. Sobre la mesa de café, cerrado en un sobre de manila, estaban los resultados. «Laura». Mercedes giró su rostro hacia ella en cuanto escuchó sus pasos. «Gracias por venir, señora Mercedes». La voz de Laura salió más ronca de lo que pretendía. «¿Puedo jugar en el jardín?», preguntó Sofía, rompiendo la tensión. «Por supuesto, querida», respondió Mercedes.
Antonio te acompañará. Una vez que Sofía salió, el silencio en la habitación se volvió opresivo. Sebastián finalmente se giró desde la ventana. ¿Quieres abrirlos tú?, preguntó, señalando el sobre. Laura negó con la cabeza, incapaz de hablar. Sebastián tomó el sobre y lo abrió con movimientos precisos. Sacó varios papeles, sus ojos escaneando rápidamente el contenido. Laura observaba su rostro, buscando alguna pista, cualquier indicio de lo que decían esos documentos. La expresión de Sebastián no cambió, ese control férrico manteniéndose intacto, pero sus manos temblaron ligeramente cuando bajó los papeles. Probabilidad de parentesco de hermanos completos, leyó en voz alta. 99.97%. El mundo de Laura se detuvo. Mercedes dejó escapar un sollozo, llevándose las manos a la boca. Sebastián continuó leyendo, su voz ahora teñida de emoción apenas contenida. Análisis adicional del ADN mitocondrial confirma coincidencia con la muestra de referencia archivada de Elena Márquez. Laura Mendoza es, sin lugar a dudas, la hija biológica de Elena Márquez y hermana de Sebastián Márquez. Laura sintió que sus piernas cedían. Sebastián la alcanzó justo a tiempo, guiándola hacia el sofá junto a su madre. No, ya no era solo Mercedes, era su madre. Su madre biológica había muerto, pero esta mujer, que lloraba ahora con sollozos que sacudían todo su cuerpo, esta era su abuela. 32 años, susurró Mercedes, extendiendo sus manos temblorosas hacia Laura. 32 años buscándote, rezando por ti, preguntándome si seguías viva. Y aquí estás, aquí estás. Laura tomó esas manos arrugadas y suaves, y por primera vez desde que todo esto comenzó, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Lágrimas por la madre que nunca conoció, por los años perdidos, por la familia que le fue robada, por el alivio abrumador de finalmente pertenecer a algún lugar. No sé cómo hacer esto, admitió Laura entre sollozos. No sé cómo ser parte de su mundo. No sé quién soy, si no soy solo Laura Mendoza, la camarera de Flores. Eres mi nieta, dijo Mercedes con firmeza, sosteniendo el rostro de Laura entre sus manos. Eres la hija de Elena, una mujer valiente que luchó contra un sistema que la aplastó. Eres hermana de Sebastián, y eres Laura, porque esos 32 años de tu vida también cuentan. Nada de eso desaparece. Legalmente, intervino Sebastián, su voz ahora completamente profesional, como si necesitara ese escudo de control. Necesitarás recuperar tu nombre de nacimiento. Elena te llamó Valentina. Valentina Elena Márquez. Laura parpadeó, procesando esa información. Valentina, repitió, probando el nombre en su lengua como si fuera un idioma extranjero. Pero Laura es quien eres ahora, continuó Sebastián. Podemos mantener ambos nombres legalmente si quieres. Valentina Laura Márquez Mendoza, un puente entre ambas vidas. ¿Y qué significa eso exactamente?, preguntó Laura. ¿Qué cambia? Sebastián intercambió una mirada con Mercedes antes de responder. Todo y nada. Eres heredera legítima de una tercera parte del patrimonio Márquez. Eso incluye acciones de Industrias Márquez, propiedades, inversiones. Estamos hablando de... Hizo una pausa. Aproximadamente 120 millones de dólares. Laura se rió. No pudo evitarlo. Una risa histérica que bordeaba el llanto. 120 millones, repitió. Ayer estaba preocupada por cómo pagar el gas este mes. Hoy soy... ¿qué? Millonaria. Multimillonaria, técnicamente, corrigió Sebastián con una pequeña sonrisa. Pero ese dinero viene con complicaciones. Siempre las hay, murmuró Laura. La fortuna Márquez ha atraído durante décadas a personas que quieren una parte, explicó Sebastián. Cuando se haga público que apareciste después de 30 años, habrá quien intente aprovecharse. Habrá quien cuestione tu legitimidad a pesar de las pruebas de ADN. Y habrá... Se detuvo abruptamente, como si hubiera dicho más de lo que pretendía. Habrá que... presionó Laura. Mercedes suspiró profundamente.
Hay algo más que necesitas saber, querida. Algo sobre por qué Ernesto realmente hizo lo que hizo. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cuéntame. Cuando Elena quedó embarazada de ti, comenzó Mercedes. Ernesto ya sospechaba que no eras hija de su hermano Carlos. Hizo una prueba de paternidad en secreto cuando naciste. Cuando confirmó que Carlos no era tu padre biológico, su primer instinto fue matarte directamente. Laura jadeó, pero Mercedes continuó con voz firme. Yo lo detuve, le supliqué, le rogué. Finalmente acordamos que te haría desaparecer, que te colocaría en un orfanato lejos donde nadie te encontraría. Era cruel, pero al menos estarías viva. Lo que no sabía entonces era que Ernesto también planeaba eliminar a Elena. El accidente automovilístico, dijo Laura. No fue un accidente, confirmó Mercedes. Ernesto pagó a alguien para que cortara los frenos de su auto. Elena murió 6 meses después de perderte. Nunca dejó de buscarte. Y su muerte se cubrió como un trágico accidente. Nadie cuestionó nada porque Ernesto tenía el poder y las conexiones para asegurarse de eso. ¿Y Matías?, preguntó Laura. Mi padre biológico. ¿Él también fue asesinado? Sebastián asintió lentamente. Hace 8 años, cuando mi padre ya estaba enfermo de cáncer, pero aún vivo, Matías comenzó a hacer preguntas. Había guardado todas las cartas de Elena, todas las pruebas de su búsqueda por ti. Amenazó con hacerlas públicas. Una semana después, murió en un accidente de tránsito. Dios mío, Laura se puso de pie, necesitando moverse. Tu padre fue un asesino que mató a mis padres biológicos y destruyó mi vida antes de que pudiera empezar. Sí, dijo Sebastián simplemente. Y esa es la familia a la que perteneces por sangre. Por eso te advertí que no es solo privilegio y riqueza, es sangre manchada con crímenes que nunca fueron castigados. Laura caminó hacia la ventana, observando a Sofía columpiarse en el jardín, riendo sin preocupaciones. Su pequeña niña, que ahora era heredera de una fortuna construida sobre mentiras y muerte. ¿Quién más sabe la verdad?, preguntó sin girarse. Solo nosotros 3 ahora, respondió Sebastián. Carlos, el esposo de Elena, murió hace 15 años de un infarto. Nunca supo la verdad sobre tu paternidad. La enfermera que te llevó al orfanato desapareció poco después, probablemente también eliminada por mi padre para cubrir sus rastros. ¿Y las personas que trabajaban para tu padre? ¿Sus socios? Algunos están muertos, otros retirados, dijo Sebastián. Pero hay uno, Valentina Ortiz, mi asistente personal. Ella era la asistente de mi padre antes. Si alguien más sabe algo, es ella. Laura se giró bruscamente. ¿Valentina? ¿Tu asistente se llama Valentina? Es una coincidencia, dijo Sebastián rápidamente. Mi padre la contrató hace 10 años, mucho después de que tú desaparecieras. ¿Es coincidencia?, preguntó Laura. ¿O él la contrató específicamente porque ese era mi nombre? ¿Algún tipo de burla retorcida? Sebastián palideció ligeramente, como si esa posibilidad nunca se le hubiera ocurrido. No lo sé, admitió, pero voy a averiguarlo. Un golpe en la puerta los interrumpió. Antonio entró con expresión grave. Señor Sebastián, disculpe la interrupción, pero Valentina Ortiz está aquí. Dice que es urgente. Laura sintió como si el universo estuviera jugando una broma cruel. Hablando del diablo. Hazla pasar, ordenó Sebastián. Valentina Ortiz entró con la confianza de alguien acostumbrado a tener acceso ilimitado. Era hermosa, de una manera fría y pulida, cabello rubio perfectamente liso, traje de diseñador, tacones que hacían clic con autoridad sobre el piso de mármol. Pero cuando vio a Laura, se detuvo en seco, y algo cruzó su rostro. ¿Reconocimiento? ¿Miedo? Sebastián, dijo Valentina recuperando la compostura rápidamente. Necesito hablar contigo, en privado. Lo que tengas que decir, puedes decirlo frente a mi familia, respondió Sebastián fríamente. Valentina miró a Laura con desdén apenas disimulado. ¿Familia? No me digas que caíste en esta farsa. Una camarera aparece de la nada con una historia conveniente y...
Tenemos resultados de ADN que confirman que Laura es mi hermana, interrumpió Sebastián. Así que sí, familia. El rostro de Valentina se endureció. Entonces necesitas saber esto más que nunca. Sacó su teléfono y abrió una fotografía. ¿Reconoces a este hombre? Era el hombre de la cicatriz que había fotografiado a Laura y Sebastián en la heladería. ¿Quién es?, preguntó Sebastián. Se llama Roberto Ferreira, dijo Valentina. Trabaja para Lisandro Márquez. Laura sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Sebastián se puso rígido como una estatua. Lisandro está muerto, dijo Mercedes con voz temblorosa. ¿Murió hace 5 años en un accidente de barco? Valentina sonrió sin humor. No, fingió su muerte. Y ahora que sabe que la hija perdida de Elena ha aparecido, ha regresado, y quiere su parte de la herencia que cree que le robaron. ¿Quién es Lisandro?, preguntó Laura, aunque parte de ella ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Sebastián se giró hacia ella con ojos llenos de una emoción que Laura no pudo identificar. Lisandro Márquez, dijo lentamente, es mi hermano mayor, el hijo que mi padre desheredó hace 20 años por razones que nunca nos explicó completamente. Y si realmente está vivo y sabe de ti, entonces todos estamos en peligro mortal. Capítulo 5. Secretos revelados. La revelación de Valentina cayó sobre el salón como una bomba. Laura sintió que sus piernas flaqueaban nuevamente, pero esta vez se mantuvo de pie por puro orgullo. No iba a desmoronarse frente a esa mujer de mirada calculadora que la observaba como si fuera un problema a resolver. «¡Lisandro!», repitió Mercedes, y su voz tembló de una manera que Laura no había escuchado antes. «Dios mío, Lisandro está vivo. ¿Alguien va a explicarme quién demonios es Lisandro?», exigió Laura, su paciencia finalmente agotándose. Porque hasta hace 5 minutos ni siquiera sabía que Sebastián tenía otro hermano. Sebastián se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración que rompió su habitual compostura. «Siéntate, Laura. Esto va a tomar tiempo». Laura obedeció, pero mantuvo la columna recta, negándose a parecer débil. Valentina permaneció de pie junto a la puerta, observando la escena con una expresión que Laura no terminaba de descifrar. Era satisfacción, preocupación genuina. Era imposible saberlo. «Lisandro es 8 años mayor que yo», comenzó Sebastián, sentándose frente a Laura. «Cuando yo era niño, él era mi héroe, brillante, carismático, el heredero perfecto que mi padre siempre había soñado. Estudió administración de empresas en Harvard, regresó para trabajar en Industrias Márquez. Parecía destinado a tomar el control de todo el imperio familiar». «¿Qué pasó?», preguntó Laura. «Hace 20 años, cuando yo tenía 20 y él 28, algo cambió», continuó Sebastián. «Mi padre y él comenzaron a tener discusiones terribles. Nunca nos dijeron sobre qué, pero las peleas eran tan violentas que podían escucharse por toda la casa. Y luego, una noche, mi padre convocó una reunión familiar y simplemente anunció que Lisandro había sido desheredado completamente. No recibiría un peso de la fortuna Márquez. Su nombre sería borrado de todos los documentos legales. Era como si nunca hubiera existido. ¿Y Lisandro aceptó eso así como así?». Laura no podía creer lo que estaba escuchando. «No tuvo opción», dijo Mercedes con voz quebrada. «Ernesto lo amenazó. Le dijo que si alguna vez intentaba reclamar su herencia o hablar públicamente sobre lo que sabía, él…». Se detuvo, sollozando. «¿Él qué?», presionó Laura. «Él destruiría todo lo que Lisandro amaba», terminó Sebastián. En ese momento, Lisandro estaba comprometido con una mujer llamada Adriana. Mi padre dejó muy claro que si Lisandro no desaparecía voluntariamente, Adriana tendría un accidente. Y conociendo a mi padre, no era una amenaza vacía. «Entonces Lisandro simplemente se fue», dijo Laura. «Se fue a España», asintió Mercedes. «Cortó todo contacto con nosotros. Hace 5 años recibimos noticias de que su barco se había hundido en el Mediterráneo durante una tormenta.
Encontraron restos del barco, pero nunca su cuerpo. Asumimos que había muerto. ¿Por qué mi padre lo desheredó?, preguntó Laura. Tiene que haber una razón. El silencio que siguió fue tan pesado que Laura casi podía sentirlo aplastándola. Díselo, Sebastián, ordenó Mercedes. Merece saber toda la verdad. Sebastián cerró los ojos brevemente, como si necesitara fuerza para continuar. Lisandro descubrió lo que mi padre le había hecho a Elena y a ti. No sé cómo, pero encontró evidencia, documentos, pagos a la enfermera, registros del orfanato, y confrontó a mi padre con todo eso, amenazando con ir a la policía. Laura sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Lisandro intentó ayudarme? Intentó hacer justicia, corrigió Sebastián, pero mi padre era demasiado poderoso. Lo desheredó, lo amenazó y lo obligó a exiliarse, y durante 20 años pensamos que había aceptado su destino. Pero si Valentina tiene razón y realmente fingió su muerte hace 5 años, entonces ha estado planeando su regreso durante todo este tiempo, terminó Valentina. Y ahora que ustedes han encontrado a Laura, que ella puede confirmar todos los crímenes de Ernesto con su simple existencia, Lisandro ve una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué?, preguntó Laura. Para reclamar lo que cree que le pertenece, dijo Valentina. No solo su parte de la herencia, sino venganza contra la memoria de Ernesto. Y Laura, tú eres la llave para eso. Eres la prueba viviente de los crímenes de Ernesto Márquez. Laura se puso de pie abruptamente. Esto es demasiado. Hace una semana yo era solo una camarera tratando de salvar a mi hija. Ahora estoy en medio de alguna guerra familiar que involucra asesinatos, fortunas robadas y hermanos que vuelven de entre los muertos. No firmé para esto. Nadie firma para la familia en la que nace, dijo Mercedes suavemente. Pero aquí estás, querida. Y lo siento, pero no hay manera de salir de esto ahora. Lisandro sabe de ti. Y si es la mitad de vengativo que sospecho, no va a dejar que simplemente vuelvas a tu vida anterior. ¿Me está amenazando?, preguntó Laura. Te está advirtiendo, intervino Sebastián. Lisandro tiene razones legítimas para estar enojado. Nuestro padre le robó su vida tanto como te robó la tuya. Pero eso no significa que sea un hombre bueno o que sus intenciones hacia ti sean nobles. ¿Y cuáles son sus intenciones? Laura se giró hacia Valentina. Ya que pareces saber tanto sobre él. Valentina sostuvo su mirada con frialdad. Lisandro quiere 3 cosas: su herencia restaurada, venganza contra cualquiera que le haya sido leal a Ernesto, y el control total de Industrias Márquez. Y sospecho que está dispuesto a usar cualquier medio necesario para conseguirlas, incluyendo manipularte a ti. ¿Por qué habría de confiar en ti?, espetó Laura. Trabajaste para Ernesto. Si alguien aquí conoce sus secretos, eres tú. Algo brilló en los ojos de Valentina, algo peligroso. Tienes razón, dijo lentamente. Yo sé más de lo que nadie en esta habitación imagina, incluyendo el verdadero motivo por el cual Ernesto te robó, Laura. Y créeme, la verdad es mucho peor de lo que te han contado. Sebastián se levantó como un resorte. ¿De qué estás hablando? Valentina sacó un sobre de su bolso de diseñador y lo dejó caer sobre la mesa de café. Dentro hay documentos que encontré en los archivos privados de Ernesto antes de que muriera. Los guardé como seguro, por si algún día los necesitaba. Creo que ese día ha llegado. Mercedes extendió una mano temblorosa. ¿Qué dicen esos documentos, Valentina? Dicen, respondió Valentina con voz plana, que Elena no tuvo una simple aventura con Matías Ferrer. Que Ernesto orquestó toda la situación, que deliberadamente empujó a Elena hacia Matías, que facilitó sus encuentros, que prácticamente organizó que ella quedara embarazada. ¿Por qué demonios haría eso?, preguntó Sebastián, pero Laura vio el momento exacto en que él comprendió. El horror en sus ojos fue inconfundible. Porque necesitaba una excusa, dijo Laura lentamente, las piezas cayendo en su lugar con terrible claridad. Necesitaba una razón para deshacerse de Elena que no levantara sospechas. Un bebé ilegítimo,
una esposa adúltera. Eso justificaría su rabia, sus acciones. «¿Pero por qué querría deshacerse de Elena?», preguntó Mercedes. «Ella era buena, amable, nunca le hizo daño a nadie». Valentina miró a Sebastián con una expresión extraña. «¿Nunca te preguntaste por qué tu padre era tan obsesivamente controlador con las mujeres de la familia? ¿Por qué tenía tantas reglas sobre con quién podíamos hablar, a dónde podíamos ir?» «Creí que era solo su personalidad autoritaria», murmuró Sebastián. «Era porque Elena había descubierto algo», continuó Valentina. «Algo sobre los negocios de Ernesto que podría haberlo enviado a prisión por décadas. Tráfico de influencias, evasión fiscal masiva, sobornos a funcionarios gubernamentales. Elena encontró documentos y amenazó con llevarlos a las autoridades si Ernesto no cambiaba sus prácticas. Entonces la orquestó para que tuviera una aventura», dijo Laura, sintiendo náuseas. «La empujó a quedar embarazada de otro hombre y luego usó eso como excusa para destruirla. Robó a su bebé y la asesinó. Todo para proteger sus secretos criminales». «Exactamente», confirmó Valentina. «Y estos documentos lo prueban todo. Cada paso de su plan está meticulosamente detallado. Ernesto era muchas cosas, pero descuidado nunca fue. Documentó todo, probablemente como seguro contra cualquiera que pudiera traicionarlo». Mercedes sollozaba abiertamente ahora, sosteniendo un pañuelo contra su boca. «Dios mío, Elena, mi pobre Elena, todo fue una trampa, todo». Laura sintió una rabia tan pura, tan ardiente, que por un momento no pudo respirar. Su madre biológica no solo había sido asesinada, había sido manipulada, engañada, empujada hacia una situación que destruyó su vida, todo por el capricho de un hombre que valoraba el poder sobre cualquier vida humana. «¿Lisandro sabe esto?», preguntó Sebastián con voz tensa. «No lo sé», admitió Valentina. «Pero si ha estado investigando todos estos años, es posible que haya descubierto al menos parte de la verdad. Lo cual significa», dijo Laura, «que cuando aparezca, y aparecerá, viene armado con información que puede destruir completamente la reputación de la familia Márquez, y yo soy la prueba viviente de todo. Por eso necesitas protección», insistió Sebastián. «Laura, no puedes volver a tu departamento en Flores, no puedes seguir tu rutina normal. Hasta que sepamos qué planea Lisandro, tú y Sofía están en peligro». «No», Laura negó firmemente. «No voy a esconderme. No voy a vivir con miedo». «Entonces eres una tonta», espetó Valentina. «Lisandro no es como Sebastián. No es un hombre de negocios civilizado que resuelve conflictos en salas de juntas. Vivió 20 años en el exilio, fingió su propia muerte. Ha estado planeando esto por años. Es peligroso. Y yo soy la hija de una mujer que fue lo suficientemente valiente para enfrentarse a Ernesto Márquez», replicó Laura. «No voy a deshonrar su memoria corriendo a esconderme». Un sonido de aplausos lentos los sobresaltó a todos. Laura giró hacia la puerta del salón y se quedó paralizada. Un hombre estaba de pie en el umbral, alto, de complexión atlética, con cabello oscuro salpicado de gris en las sienes. Tenía los mismos ojos castaños de Sebastián, la misma mandíbula fuerte. Pero donde Sebastián proyectaba control y profesionalismo, este hombre emanaba algo más oscuro. «Peligro». «Qué discurso tan conmovedor», dijo el hombre con voz suave que de alguna manera llenaba toda la habitación. «Realmente eres hija de Elena. Ella también era valiente hasta la estupidez. Lisandro». Mercedes se puso de pie con dificultad, tanteando con sus manos. «Hijo mío, ¿realmente eres tú?». «Hola, mamá», respondió él, y por primera vez algo suave cruzó su rostro. «Siento haberte hecho creer que estaba muerto, pero era necesario». Sebastián se interpuso entre Lisandro y Laura instintivamente. «¿Cómo entraste?». «Por favor». Lisandro sonrió sin humor. «Crecí en esta casa. Conozco cada entrada secreta, cada punto ciego de seguridad. Además, Antonio siempre me fue leal, más leal que a ti, hermanito». «¿Qué quieres?», preguntó Sebastián. Lisandro finalmente miró directamente a Laura,
y ella sintió como si la estuviera evaluando, pesando, calculando su valor. «Quiero hablar con mi hermana», dijo. «La hermana que nunca supe que tenía hasta que comenzaste a investigar camareras, Sebastián. ¿De verdad creíste que no tengo ojos y oídos en todas partes? No tengo nada que decirte», dijo Laura, manteniendo su voz firme a pesar del miedo que le recorría la columna. «Oh, pero yo tengo mucho que decirte a ti», replicó Lisandro, entrando completamente al salón. «Tengo que contarte sobre cómo nuestro padre era un monstruo, sobre cómo este querido hermano mío», señaló a Sebastián, «disfrutó de toda la riqueza y privilegios que me fueron robados. Sobre cómo esa mujer», miró a Valentina, «fue la amante de nuestro padre durante años y sabe exactamente dónde están enterrados todos los cuerpos, literal y figurativamente». «Eso es mentira», dijo Valentina, pero su voz sonó hueca. «¿Lo es?». Lisandro se giró hacia ella con una sonrisa depredadora. «¿Por qué no le cuentas a Laura sobre la noche que ayudaste a Ernesto a falsificar los documentos que certificaron la muerte del bebé en el hospital? ¿O sobre cómo recibiste $200,000 depositados en una cuenta en las Islas Caimán justo después de que Matías Ferrer muriera en su conveniente accidente?» Valentina palideció completamente. «No sabes nada». «Lo sé todo», dijo Lisandro. «He pasado 5 años preparándome para este momento. Y ahora que Laura ha aparecido, finalmente tengo todas las piezas que necesito para destruir completamente el legado de Ernesto Márquez y reclamar lo que es mío». «¿Y yo qué soy para ti?», preguntó Laura. «¿Solo una pieza en tu juego de ajedrez?». Lisandro la miró durante un largo momento y Laura vio algo inesperado en sus ojos. Dolor genuino. «Eres mi hermana», dijo simplemente, «y como yo, fuiste víctima de un hombre que debería habernos protegido. Pero a diferencia de Sebastián, que creció con todos los privilegios mientras nosotros sufríamos, tú y yo entendemos el verdadero costo de ser un Márquez». «No te atrevas a compararla contigo», espetó Sebastián. «Laura construyó una vida honesta. Tú solo quieres venganza». «¿Y qué hay de malo en eso?», replicó Lisandro. «Nuestro padre era un asesino. No merece que el mundo lo sepa. No merece Laura saber exactamente en qué familia ha entrado». Antes de que alguien pudiera responder, un grito atravesó el aire. Un grito agudo, aterrado, inconfundiblemente de niña. «Sofía». Laura corrió hacia la puerta, con Sebastián pisándole los talones. Atravesaron la casa hacia el jardín, donde encontraron a Sofía de pie junto al estanque, señalando algo en el agua con horror en sus ojos. Flotando boca abajo en el estanque, con su impecable traje gris, ahora empapado, estaba Antonio, y del agua que lo rodeaba se extendía una nube carmesí que Laura reconoció con terrible certeza. Sangre. Capítulo 6. El peso de la verdad. La policía llegó en cuestión de minutos, transformando la mansión Márquez en un hervidero de uniformes azules, inspectores de civil y técnicos forenses. Laura mantenía a Sofía abrazada contra su pecho, cubriéndole los ojos, mientras los paramédicos sacaban el cuerpo sin vida de Antonio del estanque. Su hija temblaba incontrolablemente, murmurando una y otra vez que solo había querido darle de comer a los peces. Señorita Mendoza, un detective de unos 50 años, con el cabello canoso y ojos cansados, se acercó. «Soy el inspector Raúl Domínguez. Necesito hacerle algunas preguntas». Laura asintió, pero no soltó a Sofía. «Mi hija está en shock. Necesito llevarla adentro primero». «Por supuesto, tomaré su declaración más tarde». Sebastián apareció a su lado, colocando una mano protectora en su hombro. «Yo me encargo. Ven, Laura». La guió hacia el interior, donde Mercedes esperaba en el salón principal, sentada rígida como una estatua. Valentina estaba junto a la ventana, hablando en voz baja por su teléfono celular, y Lisandro había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. «¿Dónde está?», preguntó Laura abruptamente. «¿Dónde está Lisandro?». «Se fue», respondió Sebastián con tensión en la mandíbula. En cuanto escuchamos el grito de Sofía,
Desapareció. Para cuando la policía llegó, no había rastro de él. ¡Qué conveniente!, murmuró Laura, acomodando a Sofía en el sofá junto a Mercedes. Aparece, suelta todas esas bombas y luego un hombre termina muerto. Laura, dijo Sebastián en voz baja, no creo que Lisandro haya matado a Antonio. ¿Por qué no? Dijiste que era peligroso. Es peligroso, sí. Pero Antonio era el único empleado que le quedaba leal, el único que le habría ayudado a entrar a esta casa sin ser detectado. No tiene sentido que lo matara. Laura procesó esa información mientras acariciaba el cabello de Sofía. La niña finalmente se había quedado dormida, agotada por el trauma. Entonces, si no fue Lisandro, dijo lentamente, ¿quién? Valentina colgó su teléfono y se giró hacia ellos. Acabo de hablar con mis contactos en seguridad privada. Revisaron las cámaras del perímetro. Hay un lapso de 4 minutos donde todas las cámaras del sector este del jardín se desconectaron simultáneamente. Eso requiere conocimiento técnico y acceso a los sistemas de seguridad de la casa. Antonio tenía ese acceso, señaló Sebastián. Como yo, agregó Valentina, y como cualquiera con las credenciales de administrador del sistema. ¿Cuántas personas tienen esas credenciales?, preguntó Laura. 3, respondió Sebastián. Antonio, yo y mi jefe de seguridad, Marcos Beltrán. ¿Dónde está Marcos ahora?, preguntó el inspector Domínguez, que había entrado silenciosamente al salón. Debería estar en su oficina en el edificio corporativo, dijo Sebastián, sacando su teléfono. Déjame llamarlo. Marcó y esperó. La llamada fue directa al buzón de voz. Sebastián frunció el ceño e intentó nuevamente. Mismo resultado. No contesta. Enviaré una patrulla a buscarlo, dijo Domínguez, haciendo una anotación en su libreta. Ahora necesito que todos me cuenten exactamente qué sucedió esta tarde. Desde el principio, durante la siguiente hora, Laura observó cómo Sebastián navegaba hábilmente el interrogatorio. Mencionó que estaban discutiendo asuntos familiares, confirmó que Laura era su hermana recién descubierta, pero cuidadosamente omitió cualquier mención de Lisandro, de los crímenes de Ernesto o de las amenazas veladas que habían precedido el asesinato de Antonio. Cuando le tocó el turno a Valentina, ella fue igualmente evasiva, pintando un cuadro de una simple reunión familiar interrumpida por una tragedia. Finalmente, Domínguez se giró hacia Laura. Señorita Mendoza, su hija fue quien encontró el cuerpo. ¿Vio a alguien más en el jardín? Laura negó con la cabeza. Ella estaba jugando en los columpios. Yo estaba aquí dentro. Cuando escuché su grito, corrí afuera y... Se detuvo tragando saliva. Ya estaba ahí, Antonio en el agua. ¿Notó algo inusual antes de eso? ¿Algún ruido, movimiento, algo fuera de lugar? Laura repasó mentalmente los eventos. Algo le picaba en el borde de su conciencia, un detalle que no terminaba de cristalizar. Espere, dijo lentamente. Antes del grito de Sofía, escuché. Fue un auto arrancando. Pensé que era tráfico de la calle, pero ahora que lo pienso, sonó más cercano, como si viniera del frente de la casa. Domínguez tomó nota de eso. ¿Alguien más escuchó ese auto? Todos negaron con la cabeza. El inspector suspiró. Está bien. Por ahora, eso es todo. Pero nadie puede abandonar la ciudad hasta que esto se resuelva. Y, señor Márquez, miró a Sebastián, voy a necesitar acceso completo a sus sistemas de seguridad y grabaciones de las últimas 24 horas. Por supuesto, respondió Sebastián. Lo que necesite. Cuando finalmente la policía se fue, dejando solo a un oficial custodiando la escena del crimen en el jardín, la tensión en el salón era palpable. Mercedes había permanecido en silencio durante todo el interrogatorio, pero ahora habló con voz temblorosa. Antonio trabajó para esta familia durante 30 años. Era un buen hombre. No merecía morir así. Nadie merece morir así, mamá, dijo Sebastián suavemente. Pero murió por nosotros, continuó Mercedes, por nuestros secretos, nuestros crímenes. Murió porque alguien quiere silenciarnos, o asustarnos, o enviarnos un mensaje
agregó Valentina. Antonio era leal a Lisandro. Su muerte le dice a Lisandro que tiene enemigos más peligrosos de lo que pensaba. ¿Quién?, preguntó Laura. ¿Quién más está involucrado en esto? Valentina la miró con una expresión extraña. Laura, ¿realmente crees que Ernesto Márquez construyó su imperio solo? ¿Que cometió todos esos crímenes sin ayuda? Hay docenas de personas poderosas en Buenos Aires que se beneficiaron de sus operaciones ilegales. Políticos, jueces, empresarios, y todos tienen mucho que perder si la verdad sale a la luz. ¿Estás diciendo que uno de ellos mató a Antonio?, preguntó Sebastián. Estoy diciendo que hemos despertado a un monstruo dormido, respondió Valentina. Los documentos que mencioné, los que prueban los crímenes de Ernesto, no solo lo incriminan a él, incriminan a una red completa de corrupción que llega hasta los niveles más altos del gobierno argentino. Y esas personas harán cualquier cosa para mantener esos secretos enterrados. Laura sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Había pensado que esto era solo sobre una familia disfuncional y una fortuna disputada. Pero era mucho más grande, mucho más peligroso. Necesitamos esos documentos, dijo Sebastián. Si son tan incriminatorios, son nuestra única protección, evidencia que podemos usar para negociar. «O para destruirnos completamente», replicó Valentina. «¿Realmente quieres desatar ese infierno, Sebastián? Una vez que esos documentos se hagan públicos, no habrá vuelta atrás. La reputación de la familia Márquez quedará destrozada. Industrias Márquez probablemente colapsará. Y cada uno de nosotros se convertirá en un objetivo». «Ya somos objetivos», señaló Laura. «Un hombre está muerto. Mi hija está traumatizada. No podemos simplemente pretender que nada de esto está pasando». El teléfono de Sebastián sonó. Lo miró y palideció visiblemente. «Es Marcos», dijo. «Mi jefe de seguridad», contestó en altavoz. «Marcos, ¿dónde demonios estabas? La policía te está buscando». «Señor Márquez», la voz de Marcos sonaba tensa, asustada. «Estoy en el hospital. Alguien entró a mi oficina esta tarde. Me golpearon por detrás. Cuando desperté, habían robado mi laptop, mi teléfono de respaldo y todas mis credenciales de acceso al sistema de seguridad de su casa». Sebastián cerró los ojos brevemente. «¿Cuándo pasó esto?» «Alrededor de las 2 de la tarde. Estuve inconsciente por horas. 2 de la tarde. 4 horas antes de que Antonio fuera asesinado. Tiempo más que suficiente para que alguien usara esas credenciales robadas para desactivar las cámaras y entrar a la mansión sin ser detectado. Gracias, Marcos. Recupérate. Mandaré seguridad al hospital para que te proteja». Colgó y miró a las mujeres en la habitación. Esto fue planeado meticulosamente. Quien mató a Antonio sabía exactamente cómo evadir nuestros sistemas de seguridad. «¿Y dónde estaba Lisandro cuando Marcos fue atacado?», preguntó Laura. «No lo sé», admitió Sebastián. «Y esa es la pregunta del $1.000.000. Un golpe en la puerta los sobresaltó a todos». Sebastián se puso tenso, su mano moviéndose instintivamente hacia su cintura, aunque Laura dudaba que llevara un arma. La puerta se abrió lentamente. Era una mujer mayor, de unos 60 años, con cabello gris perfectamente peinado y un vestido negro elegante. Sus ojos eran agudos, penetrantes, y cuando miró a Laura, algo en su expresión hizo que Laura se pusiera de pie instintivamente. «¿Quién es usted?», preguntó Sebastián. «Mi nombre es Gabriela Herrera», dijo la mujer con voz firme. «Fui enfermera en el hospital italiano hace 32 años, y fui yo quien sacó a un bebé recién nacido del ala de maternidad la noche del 15 de marzo de 1993. El silencio en la habitación fue absoluto. Laura sintió que su corazón dejaba de latir. «Fui yo», continuó Gabriela con lágrimas corriendo por sus mejillas, «quien robó a la bebé de Elena Márquez bajo las órdenes de Ernesto. Fui yo quien la llevó al orfanato con documentos falsos. Y he vivido con esa culpa cada día durante más de 3 décadas. ¿Por qué?
susurró Laura. ¿Por qué lo hizo? Porque Ernesto Márquez amenazó con matar a mi hijo si no obedecía, sollozó Gabriela. Mi hijo estaba enfermo, necesitaba tratamiento que no podía pagar. Ernesto me ofreció dinero, tratamiento médico completo y una amenaza. Obedecía o mi hijo moría. ¿Qué madre no elegiría a su propio hijo? Una que tuviera conciencia, espetó Laura con amargura. Tienes razón, asintió Gabriela. He sido una cobarde, pero vine aquí esta noche porque escuché que habías aparecido y porque necesitas saber algo que ninguno de ellos te ha dicho. ¿Qué? Preguntó Laura, aunque parte de ella no quería saber más. Ya era demasiado. Elena no murió en un accidente automovilístico, dijo Gabriela. Yo estaba allí aquella noche. Vi cómo Ernesto drogó su bebida en la cena. Vi cómo su hermano Carlos, esposo de Elena, lo ayudó a llevarla a su auto. Vi cómo juntos empujaron ese auto por un barranco con Elena apenas consciente dentro. Mercedes dejó escapar un gemido de agonía. Sebastián se había quedado paralizado, el color drenándose completamente de su rostro. Carlos, susurró Mercedes. Carlos sabía. Carlos ayudó. ¿Y usted no hizo nada? Laura avanzó hacia Gabriela con rabia hirviendo en sus venas. ¿Vio a dos hombres asesinar a una mujer y no hizo nada? Llamé a la policía desde un teléfono público, dijo Gabriela, anónimamente. Pero para cuando llegaron, Ernesto y Carlos ya habían preparado la escena. Testigos pagados que juraban que Elena había estado bebiendo. Evidencia plantada de que estaba deprimida y posiblemente suicida. Los policías que investigaron también estaban en el bolsillo de Ernesto. ¿Por qué viene ahora?, preguntó Valentina con sospecha. ¿Por qué después de todos estos años? Porque Antonio Ruiz era mi primo, respondió Gabriela. Y cuando me enteré de que había sido asesinado en esta casa, supe que los pecados del pasado, finalmente, nos estaban alcanzando a todos. Y pensé que tal vez, solo tal vez, si le contaba a Laura la verdad completa, ella podría hacer lo que yo nunca tuve el valor de hacer, traer justicia para Elena. Laura miró a esta mujer que había cambiado el curso completo de su vida con una decisión cobarde hace 32 años. Quería odiarla, quería gritarle, quería que pagara por todo el sufrimiento que había causado. Pero mirando los ojos llorosos de Gabriela, llenos de 3 décadas de culpa, Laura solo sintió un cansancio abrumador. No sé si quiero justicia, dijo finalmente. Solo quiero que termine. Solo quiero que mi hija esté a salvo. Entonces necesitas hacer lo que Elena intentó hacer, dijo Gabriela. Necesitas exponer todo, todos los crímenes, toda la corrupción. Es la única manera de que esto termine de verdad. Laura no va a hacer nada, dijo Sebastián firmemente. Ya ha sufrido suficiente. ¿Y cuántas más personas tienen que morir?, replicó Gabriela. Antonio está muerto. ¿Quién sigue? ¿Mercedes? ¿Sebastián? ¿La pequeña Sofía? Como si la hubieran invocado, Sofía se despertó en ese momento, parpadeando confundida. «Mami, quiero ir a casa», murmuró con voz somnolienta. Laura la levantó en brazos, sintiendo el peso reconfortante de su hija contra su pecho. «Vamos a casa, mi amor», dijo. «Laura, no», protestó Sebastián. «No es seguro». «En ningún lugar es seguro», respondió Laura. «Pero al menos en casa tengo control sobre mi propia vida». Se dirigió hacia la puerta, pero Mercedes llamó su nombre. «Laura, por favor, quédate. Déjame conocer a mi nieta. Déjame ser parte de sus vidas». Laura se detuvo, su corazón partiéndose. Miró a esta anciana ciega que había perdido tanto, que había buscado durante 3 décadas, que finalmente había encontrado a su nieta solo para que todo se convirtiera en una pesadilla. «Lo siento», dijo Laura suavemente, «pero necesito proteger a Sofía, y no sé cómo hacer eso si seguimos aquí, en medio de todo esto». Salió al frío de la noche porteña, consciente de que Sebastián la seguía a una distancia respetuosa. Cuando llegaron a la calle, él la alcanzó. «Al menos déjame asignarte seguridad», rogó. «Por favor, Laura, por Sofía». Laura lo miró, vio la preocupación genuina en sus ojos,
y asintió. Está bien, pero discretamente. No quiero que Sofía se asuste más de lo que ya está. Gracias. Sebastián la abrazó brevemente, sorprendiéndolos a ambos. Voy a protegerlas, lo juro. Laura se alejó con Sofía en brazos, consciente de que las sombras que las rodeaban ahora contenían tanto protectores como amenazas, y que la verdad que había descubierto era solo la punta de un iceberg de secretos que amenazaban con hundirlos a todos. Capítulo 7. Redención y nuevo amanecer. 3 días después del asesinato de Antonio, Laura se despertó en su pequeño departamento de Flores con una claridad que no había sentido en semanas. Sofía dormía tranquilamente a su lado, su respiración suave y regular. Afuera, discretamente apostado en la calle, estaba uno de los guardias de seguridad que Sebastián había insistido en enviar. Laura se levantó cuidadosamente para no despertar a su hija y se dirigió a la pequeña cocina. Mientras preparaba café, su mirada cayó sobre el sobre Manila que había estado evitando durante días. Los documentos que Valentina finalmente le había entregado. Las pruebas de todos los crímenes de Ernesto Márquez. Su teléfono vibró. Era Sebastián. El inspector Domínguez arrestó a alguien anoche. Necesitas venir. Es importante. 1 hora después, Laura entraba a la comisaría acompañada de Sebastián. El inspector Domínguez los esperaba en su oficina con expresión grave. «Señorita Mendoza, señor Márquez, tenemos al asesino de Antonio Ruiz», anunció. «O más bien, tenemos a quien ejecutó el asesinato». «¿Qué significa eso?», preguntó Laura. «El asesino es un sicario contratado, un tal Jorge Medina. Lo capturamos intentando salir del país. Confesó el asesinato, pero insiste en que fue contratado por un intermediario. Nunca conoció a quien realmente pagó por el trabajo». «¿Y el intermediario?», preguntó Sebastián. «Muerto. Apareció en el riachuelo esta mañana con un disparo en la nuca. Alguien está limpiando cabos sueltos». Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto era más grande de lo que había imaginado. «¿Qué hay de Marcos, mi jefe de seguridad?», preguntó Sebastián. «¿Verificaron su historia?». «Completamente. Hay grabaciones del hospital que muestran el momento en que fue atacado. Él no está involucrado. Pero, inspector», Domínguez dudó, «hay algo más. Encontramos transferencias bancarias sospechosas. Alguien ha estado moviendo grandes sumas de dinero desde cuentas offshore vinculadas a Industrias Márquez. Millones de dólares desapareciendo en las últimas semanas». Sebastián palideció. «¿Cuánto?». «Aproximadamente 50 millones de dólares hasta ahora. Y sigue aumentando». «¿Valentina?», susurró Laura. «Ella tiene acceso a esas cuentas». «Ya interrogamos a la señorita Ortiz», dijo Domínguez. «Ella niega cualquier participación y, francamente, los movimientos parecen demasiado sofisticados para ser obra de una sola persona. Esto requiere conocimiento profundo de los sistemas financieros de su empresa, señor Márquez. Alguien que haya estado dentro por años». La revelación golpeó a Sebastián como un puñetazo físico. Lisandro. Él estuvo años aprendiendo cada detalle del negocio familiar antes de ser desheredado. Si alguien podría hacer esto, entonces su hermano está robando la fortuna familiar mientras nos distrae con venganzas y secretos revelados, concluyó Laura. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Un oficial asomó la cabeza. «Inspector, hay una mujer aquí que insiste en hablar con usted. Dice que tiene información sobre el caso Márquez. Se llama Adriana Solís». Laura vio cómo Sebastián se quedaba completamente inmóvil. «Adriana», repitió, «la prometida de Lisandro de hace 20 años. Hazla pasar», ordenó Domínguez. La mujer que entró era hermosa de una manera discreta. Tendría unos 50 años, con cabello castaño con mechas grises y ojos verdes inteligentes. Pero lo que más llamó la atención de Laura fue la cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, apenas visible bajo el maquillaje. Adriana miró a Sebastián y algo suave cruzó su rostro. «Has crecido bien, Sebastián. La última vez que te vi eras apenas un muchacho».
Adriana, ¿qué estás haciendo aquí? Creíamos que habías desaparecido después de que Lisandro se fue. Desaparecí porque Ernesto me amenazó, respondió ella con voz firme. Esta cicatriz, tocó su mejilla, fue su advertencia. Me dijo que si alguna vez intentaba contactar a Lisandro, la próxima vez me mataría. Así que huí, cambié mi nombre, construí una nueva vida en Montevideo. Entonces, ¿por qué regresar ahora?, preguntó Domínguez. Porque Lisandro me contactó hace 2 semanas, dijo Adriana. Me dijo que finalmente había llegado el momento de hacer justicia. Me contó sobre Laura, sobre cómo su aparición le daría la oportunidad de exponer todos los crímenes de Ernesto. Pero cuando le pregunté cómo planeaba hacerlo, algo en su respuesta me asustó. ¿Qué dijo?, presionó Laura. Dijo que los Márquez necesitaban arder, todos ellos, que la única manera de limpiar la corrupción era destruir completamente el imperio de Ernesto, sin importar quién saliera lastimado en el proceso. Incluida su propia madre, murmuró Sebastián, incluida Laura. Él ve a Laura como una herramienta, continuó Adriana. La prueba viviente que necesita para desatar el escándalo. Pero una vez que haya usado esa prueba, una vez que la historia salga y Industrias Márquez colapse, ¿qué les pasa a las personas atrapadas en medio? A Mercedes, a ti, Sebastián, a la niña inocente de Laura. A él no le importa, dijo Laura lentamente, la realización cayendo sobre ella como agua helada. Está tan consumido por la venganza que no le importa destruir a su propia familia en el proceso. Exactamente, confirmó Adriana. Y yo vine a advertirles porque, a pesar de todo, yo amé a Lisandro una vez, y el hombre que amo nunca habría lastimado a inocentes. Pero el hombre en que se ha convertido después de 20 años de exilio y 5 años fingiendo su muerte, ese hombre es un extraño para mí. El teléfono de Sebastián sonó. Miró la pantalla y frunció el ceño. Es el Banco Central, contestó en altavoz. Sebastián Márquez. Señor Márquez, soy Roberto Fuentes del Departamento de Investigaciones Financieras. Necesitamos que venga inmediatamente. Hemos detectado actividad altamente irregular en las cuentas principales de Industrias Márquez. Alguien está intentando transferir el control completo de la empresa a través de acciones proxy. Lisandro, dijo Sebastián. Está haciendo su movimiento ahora. Colgó y miró a Laura. Si él gana control de la empresa, puede hacer lo que quiera. Vender activos, revelar secretos, destruir todo. Y legalmente, como hijo primogénito de Ernesto, tiene reclamos que podrían sostenerse en corte si tiene los documentos correctos. ¿Qué documentos?, preguntó Laura. El testamento original de mi padre, respondió Sebastián. Antes de desheredar a Lisandro, existía un testamento donde él era el único heredero. Si Lisandro puede probar que el segundo testamento fue hecho bajo coerción, o que mi padre no estaba en sus cabales cuando lo firmó, entonces todo va a Lisandro, terminó Domínguez. Y ustedes no tienen nada. Laura sintió una calma extraña apoderarse de ella. Miró los rostros preocupados a su alrededor y tomó una decisión. Tengo los documentos de Valentina, dijo. Las pruebas de todos los crímenes de Ernesto, y tengo mi historia, mi testimonio como la niña robada. Eso es poder también. Laura, si usas esos documentos, destruyes no solo la memoria de mi padre, sino todo el legado Márquez, advirtió Sebastián, incluida tu propia herencia. No me importa el dinero, respondió Laura con firmeza. Me importa la verdad. Me importa que mi hija crezca en un mundo donde la justicia significa algo. Y me importa que Elena, mi madre, finalmente tenga la vindicación que merece. Se puso de pie, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Voy a convocar una conferencia de prensa, voy a contar mi historia completa y voy a presentar todas las pruebas que tengo. Lisandro quiere destruir el imperio Márquez y yo voy a ayudarlo. Pero no por venganza, por justicia. Laura, piénsalo, suplicó Sebastián. Una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. Lo sé, respondió ella.
Pero he pasado toda mi vida siendo invisible, siendo la persona que sirve mientras otros viven. Elena intentó hacer lo correcto y fue asesinada por ello. No voy a deshonrar su memoria manteniéndome en silencio solo para proteger una fortuna construida sobre sus huesos. Adriana sonrió por primera vez. Eres exactamente como ella. Elena habría estado orgullosa. 2 días después, Laura Mendoza, o Valentina Elena Márquez Mendoza, como ahora se identificaba legalmente, estaba de pie frente a docenas de cámaras y periodistas en una sala de conferencias del centro de Buenos Aires. Sebastián estaba a su lado, Mercedes sentada detrás de ella y, sorprendentemente, Valentina Ortiz también presente, lista para confirmar todo lo que Laura estaba a punto de revelar. «Mi nombre es Laura Mendoza», comenzó, su voz clara y fuerte. «Y durante 32 años no supe que fui robada de mi familia el día que nací. No supe que mi madre biológica, Elena Márquez, fue asesinada tratando de encontrarme. Y no supe que mi existencia misma era la evidencia de crímenes que llegaban hasta los niveles más altos de poder en Argentina». Durante la siguiente hora, Laura contó todo. Los documentos fueron presentados, verificados por expertos independientes que Sebastián había contratado. Valentina confesó su participación en encubrir los crímenes de Ernesto, con inmunidad negociada a cambio de su testimonio. Y Gabriela Herrera, la enfermera que la había robado, apareció vía videoconferencia desde un lugar seguro para confirmar cada detalle. El escándalo fue instantáneo y masivo. Para la medianoche, el ministro de Justicia había anunciado una investigación completa. 3 funcionarios gubernamentales mencionados en los documentos habían renunciado. Y las acciones de Industrias Márquez habían caído en picada. Pero Laura durmió esa noche con una paz que nunca había conocido. Una semana después, Laura estaba en el hospital alemán junto a la cama, donde Sofía se recuperaba de su cirugía cardíaca exitosa. La niña estaba pálida pero sonriente, rodeada de flores y globos de parte de una abuela que finalmente podía amarla abiertamente. «Mami, la abuela Mercedes dice que cuando me mejore podemos ir al zoológico», anunció Sofía con alegría. «Suena maravilloso, mi amor». Laura acarició el cabello de su hija, maravillándose de cuán fuerte latía ahora el corazón reparado de Sofía. Sebastián entró con café para Laura y jugo para Sofía. «Lisandro apareció», anunció. «Se entregó esta mañana. Su abogado está negociando los términos de su testimonio contra los funcionarios corruptos que ayudaron a nuestro padre». «¿Y la empresa?», preguntó Laura. «Sobrevivirá», respondió Sebastián. «Sin los contratos corruptos, sin los acuerdos ilegales, será más pequeña, pero será honesta. Y eso vale más que cualquier fortuna». «¿Qué hay de mi herencia?». Laura ya sabía la respuesta. «La mayoría está congelada en investigaciones legales. Podría tomar años resolverse. Pero Laura», hizo una pausa, «tu testimonio, tu valentía, salvó más vidas de las que imaginas. Docenas de funcionarios corruptos están siendo procesados. Sistemas enteros de corrupción están siendo desmantelados». «Elena estaría orgullosa», dijo una voz desde la puerta. Era Mercedes, guiada por su nuevo asistente. Se sentó junto a la cama de Sofía y tomó la mano de la niña. «Querida nieta», dijo suavemente, «tu madre hizo algo extraordinario. Eligió la verdad sobre la riqueza, la justicia sobre el privilegio, y aunque perdimos una fortuna, ganamos algo mucho más valioso, nuestra humanidad». Laura observó a su abuela, a su hermano, a su hija recuperándose y sintió algo que nunca pensó que experimentaría: pertenencia completa. «¿Qué harás ahora?», preguntó Sebastián. «Sin el dinero Márquez, sin...». «Volveré a trabajar en el café nostálgico», interrumpió Laura con una sonrisa. «Don Ricardo me guardó mi puesto y Sofía comenzará la escuela en Flores, donde tiene amigos y donde entendemos cómo funciona el mundo. Pero seguirá siendo parte de esta familia», dijo Mercedes firmemente.
Los domingos, tés en el jardín, cumpleaños juntos, las cosas que realmente importan. Las cosas que realmente importan, repitió Laura, besando la frente de Sofía. Meses después, en una tarde soleada de primavera, Laura servía cafés en el nostálgico cuando una figura familiar entró. Era Lisandro, más delgado, con ojeras profundas, pero con ojos que ya no ardían con la misma intensidad vengativa. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Laura señaló una mesa junto a la ventana. Le sirvió un café sin preguntarle qué quería. Vine a disculparme, dijo Lisandro. Estaba tan consumido por la venganza que casi destruyó a las únicas personas que realmente importaban. Mi madre, Sebastián, y tú, una hermana que nunca conocí pero que resultó ser más valiente que yo. La valentía no es ausencia de miedo, respondió Laura. Es hacer lo correcto a pesar del miedo. Y nunca es demasiado tarde para empezar. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Laura lo pensó cuidadosamente. El perdón es un proceso, no un momento, pero estoy dispuesta a intentarlo. Por Elena, por la familia que ella nunca pudo tener. Lisandro asintió con lágrimas en los ojos. Gracias. Eso es más de lo que merezco. Esa noche, mientras Laura acostaba a Sofía en su pequeño departamento de flores, su hija le preguntó, «Mami, ¿somos ricas ahora?» Laura sonrió. «No, mi amor, pero tenemos algo mejor. Tenemos verdad, tenemos familia y tenemos amor. Y eso nos hace más ricas que todo el dinero del mundo». Sofía lo pensó un momento y luego asintió sabiamente. La maestra tiene razón. Lo que hay en el corazón es lo que cuenta. Laura apagó la luz, observando a su hija dormirse con una sonrisa. Afuera, las luces de Buenos Aires brillaban, indiferentes a los dramas humanos que se desarrollaban en sus calles. Pero en un pequeño departamento de flores, una humilde camarera que había descubierto ser heredera de un imperio corrupto, eligió en cambio algo mucho más valioso: vivir con integridad, criar a su hija con verdad y honrar la memoria de una madre que nunca conoció, pero que había luchado valientemente por ella. Y en esa elección encontró no solo redención para el pasado, sino esperanza para el futuro. El secreto que había dejado a todos sin palabras no era su identidad oculta, era su fortaleza inquebrantable para elegir la justicia sobre la fortuna, la verdad sobre el privilegio y el amor sobre todo lo demás. Ese era el verdadero legado de Laura Mendoza, y era uno que ninguna cantidad de dinero